en Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Ezequiel 22, versículo 30. Antes de Daniel, Ezequiel, ¿lo tenemos? Ezequiel 22, versículo 30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Amén. Padre Santo, amado Dios mío, Señor, estamos delante de tu rostro hoy, Padre, buscándote, Padre, escudriñando tu palabra. Señor, queremos que seas tú, Dios mío, Señor, bendiciendo nuestras vidas, Padre. Oh, Señor, queremos venir a refugiarnos delante de ti, Padre, recibir el agua, Padre amado, de la palabra, Señor. Que la unción de tu Espíritu, Señor, caiga sobre cada persona aquí reunida, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Que tu gloria, Dios mío, Señor, nos resplandezca en este día, Señor. Padre Santo, bendice cada alma aquí reunida, Padre, que cada persona aquí, Señor, tenga un encuentro contigo en este día. Padre, pueda sentir tu presencia, Señor, renovar sus fuerzas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén. Amén, dice la palabra: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Hoy vamos a hablar acerca de la intercesión. La intercesión. Y aquí la palabra nos habla acerca de esto de la intercesión, cómo esto es un principio bíblico, un principio espiritual. La intercesión habla acerca de algo que nace en Dios y es llevado a cabo por Dios. La intercesión habla acerca de cómo una persona, usted, yo, una persona se pone delante de Dios para detener algo, para progresar algo. La intercesión delante de Dios. Y esto, vuelvo a repetir, es algo que nace de Dios y es llevado a cabo por Dios. Esto tenemos que entenderlo como un principio que nace de Dios. Esto no tiene una ecuación matemática, no es 2 más 2 son 4. Esto es algo que nace del corazón de Dios y tiene que entenderse espiritualmente. Y habla ahí, y está hablando acerca de cómo Dios está examinando Jerusalén, ve toda la maldad que está ocurriendo en Jerusalén y determina destruir, determina el mal, determina de que es necesario que la ira caiga sobre Jerusalén. Pero Dios está buscando un hombre, está buscando una mujer que lo detenga, le diga a Dios: no, por favor, ten misericordia. Y dice la palabra que no encuentra a nadie. No encuentra a nadie que detenga la ira de Dios. No encuentra a nadie que abogue a favor de Jerusalén. Y esto habla acerca de la intercesión. La intercesión. La intercesión es algo que la iglesia necesita hoy en día. La intercesión habla acerca de llegar delante del trono de Dios y pedirle, arrodillarse delante de Él para pedirle que detenga algo. La intercesión. Vuelvo a repetir, la intercesión es un principio bíblico, es un principio espiritual. Es algo necesario para nuestras vidas hoy. Entonces vamos a ver lo que es la intercesión. Génesis 18. Versículos del 16 al 33.
Y aquí está Abraham intercediendo por Sodoma. Está intercediendo por Sodoma. Está intercediendo por las ciudades vecinas. Está intercediendo por Lot, su sobrino. ¿Lo tenemos? Dice en Génesis 16 en adelante, dice: los varones se levantaron de ahí, los ángeles que iban con Dios, y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos, y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondiendo Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo: no la destruiré si hallare ahí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaran ahí 40. Y respondió: no la haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallaran ahí 30. Y respondió: no lo haré si hallare ahí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaren ahí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallaran ahí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Entonces vemos lo que primero pasa es de que Dios revela, Dios muestra a sus hijos, a sus hijas, lo que está pasando en un lugar, en una iglesia, en una familia, con un individuo. Y le dice: voy a traer este mal. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace esto? Y vuelvo a repetir, esta no es una ecuación matemática. Usted no puede decir esto 2 más 2 son 4 y así va a ser siempre. Y ahí es donde uno tiene que pedirle la dirección al Espíritu Santo. Y dice ahí la palabra de que Dios comienza a revelar. ¿Y por qué Dios le dice a Abraham: voy a hacer todo esto? ¿Por qué Dios consulta con Abraham? ¿Por qué Dios quiere una respuesta de Abraham? ¿Por qué Dios quiere una respuesta de usted y yo hoy en día? Y esto habla acerca de la intercesión, cómo Dios se sujeta a sí mismo. Cuando un hombre o una mujer que ama de Dios le pide a Él. Vea que Dios se autolimita cuando usted y yo venimos en oración, en ayuno, haciendo obras delante de Dios para interceder por algo, por alguien. Dios le revela a Abraham y le dice: voy a hacer esto, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y comienza a tener una conversación Dios con Abraham, donde Abraham está tratando con Dios. Una cosa que usted y yo tenemos que entender es que Dios es justo, ¿verdad? Dios es amor. Dios es omnipotente, omnisciente. Cuando Él determina la destrucción de Sodoma y de Gomorra,
No crea que Él lo hace como usted y como yo, pensando en lo que nos conviene, en cómo somos. Dios ha hecho un juicio justo como no hay otro y ha determinado la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Pero en su amor, en su misericordia, Dios hace partícipes. Dios hace partícipes a sus hijos, a sus hijas de sus decisiones. Dios quiere que usted, yo, todos sus hijos, sus hijas, ejerzcamos amor, bendición, hacer bien y oración por el mundo. Eso es lo que habla allá en Mateo 5, hablando de cómo usted y yo tenemos que ser perfectos porque nuestro Padre en los cielos es perfecto. De cómo Dios busca que nosotros seamos como Él. Y Dios busca que Abraham interceda por Sodoma y por Gomorra. Dios está buscando algo en el corazón de Abraham que le diga: Padre, no, ten misericordia de ellos. Vuelvo a repetir, Dios es justo. Abraham no es justo, Dios es justo. Pero Dios quiere. Dios había determinado esto. Y Dios le dice a Abraham: Abraham, voy a hacer esto, ¿qué pensás? Él le dice: no, Señor, no, ten misericordia de ellos. Vea que Abraham estaba pensando en Lot. Lot está allá. Dios mío, vas a destruir Sodoma, Gomorra, las ciudades vecinas, y Lot está allá. Vea que no solamente era Sodoma, no solamente eran Gomorra, sino que eran las ciudades vecinas. Dios le dice: has considerado esto, voy a destruir todo esto. Y viene Abraham y comienza a interceder y a interceder. Y llega el momento en que Dios le dice: voy a salvar a todas estas personas si encuentro justos. Y al final Dios hace eso, lo salva. Pero destruye a Sodoma y a Gomorra. Abraham es una muestra de esta intercesión que tiene que haber en los hijos, en las hijas de Dios, en usted y en mí. Amén. Veamos en Job 1, del 1 al 5. La intercesión. Un libro antes de los Salmos está Job. Job 1, del 1 al 5, dice la palabra: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos, esta es la parte, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Aquí está Job intercediendo por sus hijos. Dice la palabra ahí que tenía 7 hijos, 3 hijas, y ellas dicen que comían y bebían. Comían y bebían. Y en esto pasaban el tiempo los hijos de Job, comiendo y bebiendo, y decía Job: voy a ofrecer holocaustos, y los mandaba a santificar.
porque tal vez han blasfemado contra Dios. Eso nos dice mucho de la naturaleza de los hijos de Job. Tal vez han blasfemado contra Dios. Hermano, hermana, estos hijos de Job mueren. Pero la palabra de Dios nos dice aquí de que Job intercedía todos los días por sus hijos. La palabra de Dios nos instruye de que los padres tenemos que interceder por nuestros hijos delante de Dios. Hermano, hermana, los padres no pueden salvar a los hijos. Los hijos no pueden salvar a los padres. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que interceder por ellos delante de Dios. Llega un momento en la vida de los padres que los padres ya no son responsables de los hijos. Si usted instruyó a su hijo en el camino del Señor, usted hizo lo que le correspondía en el Señor. Si usted le enseñó el camino del bien, le enseñó a temer a Dios, le enseñó que hay una salvación, que hay un infierno, que tenemos que venir delante de Dios, confesar a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida, usted hizo su trabajo. Y llega un momento en que cada hijo, cada hija toma su camino. Y usted, ni yo, ni nadie en este mundo puede sujetar a los hijos. Llega un momento en que ellos toman su decisión y ya no hay nada que podamos hacer. Pero la palabra de Dios nos instruye que debemos de interceder por nuestros hijos, venir delante de Dios. Vea que los hijos de Job mueren. Los hijos de Job mueren. Pero ¿cuánto tiempo había pasado cuando su padre estaba intercediendo? Vamos a ver más adelante cómo la intercesión detiene el castigo, la intercesión detiene la ira de Dios contra la persona que se conduce impíamente. Gracias, hermano. Y ese era el trabajo de Job, estaba intercediendo por sus hijos. ¿Cuánto tiempo había pasado? Ve, hermano, hermana, que muchas veces es cuestión de tiempo. Usted y yo estamos comprando tiempo para que nuestro hijo, para que nuestra hija se arrepienta delante de Dios. Y ese es el trabajo del padre, de la madre, interceder por sus hijos, de los hijos por los padres. Muchos de nosotros venimos a Cristo Jesús, no nos criamos en Cristo Jesús, sino que venimos a Cristo Jesús y nuestros padres están en el mundo. Es nuestro trabajo interceder por ellos, ¿verdad? La palabra de Dios nos manda que debemos de interceder delante de Dios por nuestros hijos, por nuestros padres. Y de esta manera hacía todos los días. Veamos en Éxodo 32. Versículos del 30 al 35. Aquí acaban de los hijos de Israel de pecar contra Dios, habían fabricado su becerro de oro. Lo tenemos, Éxodo 32, versículos del 30 al 35. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo de la promesa, había pecado contra Dios, se habían hecho un becerro de oro ahí. Estaban adorando, se sentaron a comer, a beber y a jugar, dice la palabra. Habían pecado contra Dios. Y
y habían muerto 3,000 personas en ese día. Al día siguiente se levanta Moisés, le dice al pueblo: ustedes han pecado contra Dios. Pero mire, dice ahí la palabra, ahí en el versículo 30, dice: pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Ahí la palabra del Señor nos revela algo. Dios juzga todo, ¿verdad? Dios es el juez de toda la tierra. Dios juzga nuestro pecado. Dios juzga el pecado de la iglesia, el pecado de una nación, el pecado de una familia, de un individuo. Y el pecado tiene consecuencias. Y Dios es justo. Dice ahí la palabra, dice: quizá le aplacare. La palabra ahí nos está diciendo que cuando una persona comienza a interceder delante de Dios, puede reducir la magnitud del castigo de Dios. Vuelvo a repetir: Dios es justo. Dios es justo. Dios no va a tener al justo por impío ni al impío por justo. Pero llega un momento en que la persona intercede delante de Dios y Dios dice: por amor a él, por amor a ella, lo voy a escuchar. Dios respondiendo ahí en el versículo 34 dice: ve pues ahora, lleve a este pueblo a donde te he dicho. Y aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo. Vea que la palabra dice: Moisés intercedió por el pueblo pecó, cayeron 3,000, pero la magnitud del castigo que merecía Israel la detuvo Moisés. Dice: ahora anda, llévalos, mi ángel va a ir delante de ustedes. En mi amor, en mi misericordia, voy a pasar por alto esto. Anda al lugar donde yo te he dicho, llévalos, mi ángel va a ir delante de ustedes, guardándolos de día columna de nubes, de noche columna de fuego. Pero en el día del castigo me voy a acordar. Vea que por la intervención de Moisés no cayeron más ese día. Por la intervención de Moisés, la ira de Dios se aplacó. Esa es la intercesión de los hijos, de las hijas de Dios. Algo que usted y yo tenemos que saber, algo que usted tiene que tener claro, que yo tengo que tener claro, es que Dios nos escucha a usted y a mí. Si usted teme de Dios, si usted tiene la sangre de Cristo rociada sobre su vida, el Señor le escucha a usted. Y el Señor está pendiente de su voz. Cuando usted le pide al Señor, cuando yo le pido al Señor, el Señor le escucha. Usted le dice al Señor: Señor, ten misericordia. El Señor escucha su voz. Amén. Veamos en Números 16. Números 16, versículos del 19 al 35. Otra vez el pueblo. Moisés y Aarón interviniendo ahí. Moisés 16, del 19 al 35. Aquí se habían revelado 3 hombres: Coré, Datán y Abiram. Y estaban diciendo: no, eso no es palabra de Dios, nosotros no creemos eso. Vamos a hacer una revuelta y vamos a quitar a Moisés y a Aarón. Y de ahí habla la palabra. Número 16, del 19 al 35 dice: ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación. Ya se había juntado la rebelión, ya había formado todo. Vea que esto es importante, ya va a ver por qué. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación. O sea, toda la congregación ya estaba en eso, a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Mire que Dios ya había emitido juicio sobre la congregación.
Dios ya iba a hacer una limpieza ahí en medio de la congregación. Ya había determinado, juzgado y había determinado un juicio. Y dice en el versículo 22, y ellos se postraron sobre sus rostros, Moisés y Aarón, y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él, y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragaren con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todos los que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Dice la palabra ahí de que estos hombres se habían rebelado contra Dios, dice: vamos a quitar a Moisés y a Aarón, eso no es de Dios. Dios los había puesto, Dios había abierto el mar rojo, Dios había mandado las plagas, Dios había destruido los primogénitos allá en Egipto. Pero él dice: no, esto no es de Dios. Viene y quieren hacer ahí una revuelta en medio de la iglesia del pueblo de Israel. Y Dios los juzga. Y no solamente los juzga a ellos, juzga a la congregación, porque la congregación ya estaba ahí también. Ya todos estaban a una queriendo apedrear a Moisés y a Aarón. Ya estaban ahí delante del templo. Y si no es por la intervención de Aarón y de Moisés, Dios los hubiera consumido a ellos también. Aarón y Moisés le dijeron: Señor, ¿por qué vas a destruir a toda la congregación? Vea que ellos estaban participando. Pero dice: no, Señor, guárdalos. Pero el Señor dice: a Coré, a Abiram y a Datán, pónganlos a un lado. Y el Señor hace juicio ahí y dice después que consume también a 250 de los que estaban ahí ofreciendo el incienso. Esa gente estaba ahí también participando. De Dios salió fuego para consumirlos, dice la palabra del Señor. Hermanos, hermanas, si no hubiera sido por Moisés y por Aarón interviniendo, hubieran sido miles las personas que hubieran caído ese día. Eso habla acerca de la intercesión. La intercesión, el valor de la intercesión suya y mía. Dios escucha la voz de hombres, la voz de sus hijos, de sus hijas. Y esto es importante en la iglesia hoy en día. Veamos ahí en Romanos 15, versículo 30 al 32. La intercesión. Romanos 15, del 30 al 32 dice: pero os ruego, hermanos,
por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Ahí Pablo le dice a la congregación, le dice: hermano, yo necesito la oración para que Dios pueda actuar, para que Dios oiga de 2 o 3 testigos todo esto. Hermano, la intercesión en la iglesia es algo necesario. Vamos a ver más adelante por qué. Pero la palabra de Dios nos instruye de que toda persona, todo hijo de Dios, toda hija de Dios es escuchada por Dios. Usted y yo tenemos el poder, por amor del Señor a Cristo Jesús, de que Dios nos escuche, de que Dios altere cosas en nuestra vida, en la vida de los demás, cuando usted y yo intercedemos. En 2 de Tesalonicenses, del 1 al 2. Segunda de Tesalonicenses 3, del 1 al 2, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Vea que ahí Pablo estaba pidiendo ser librado de estos hombres perversos. Cuando usted y yo intercedemos delante de Dios, el Señor nos libra del mal. El Señor guarda personas, guarda iglesias. El Señor cuida nuestra familia. Hermano, hermana, el punto de la intercesión es de que una persona se ponga delante de Dios y evite la ira, evite el castigo de la iniquidad, evite el castigo del pecado. Le voy a decir una cosa: la palabra de Dios habla de que usted y yo tenemos que ser esas personas. Es algo que usted y yo tenemos que hacer por nuestras familias, por la iglesia. Pero hay algo que pasa, que usted y yo llegamos hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque usted y yo somos incapaces de amar como Cristo ama. Cuando alguien nos pide oración, nosotros oramos, cumplimos, ¿verdad?, con el Señor, y oramos por las personas. Pero en nosotros hay algo que no nos permite sentir, no nos permite sentir ese pesar, ese amor por la persona que estamos orando, porque no la conocemos, porque está en otro país. Nosotros cumplimos la oración y obviamente Dios nos escucha, porque desde el momento en que la palabra de Dios nos dice de que cuando usted y yo oramos y el Señor nos escucha, es porque Dios está cumpliendo aquello. Pero el que verdaderamente intercede por usted, por mí, por todos los hombres de Cristo Jesús, Él es el único intercesor, el único que permanece para siempre intercediendo por todas las almas. Hermano, nadie. Nosotros como padres podemos interceder por nuestros hijos y vamos a llegar hasta cierto punto, porque ni usted y yo, ni las madres, pueden amar a nuestros hijos como Cristo Jesús los ama. Solamente Cristo Jesús siente ese pesar, siente
esa necesidad de interceder por cada persona. No hay nadie. Usted y yo intercedemos, sí, es nuestro deber, tenemos que hacerlo. Pero solamente Cristo Jesús es nuestro intercesor, nuestro verdadero intercesor. Veamos en Hebreos 7, versículos del 23 al 25. ¿Lo tenemos? Dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente, para siempre, a los que por Él, por Cristo, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vea que uno de los ministerios de Cristo Jesús es interceder por usted y por mí. Segunda de Timoteo 2:13 dice la palabra de Dios de que aunque nosotros seamos infieles, Cristo permanece fiel. Cristo permanece fiel. Vea que nuestra intercesión, aún por nosotros mismos, llega hasta cierto punto. Es nuestro deber interceder. Pero solamente Cristo Jesús es el que verdaderamente intercede por nosotros, por nuestras familias. Hermano, hermana, viendo su vida atrás, viendo mi vida atrás desde que venimos a Cristo Jesús, su vida, mi vida, no la de la iglesia de La Par, su vida, mi vida de La Par, volteamos a ver un poco el récord y nos vamos a dar cuenta cuántas veces le hemos fallado a Dios, cuántas veces hemos pecado contra Dios, cuántas veces hemos cometido iniquidad contra Dios. Y Dios en su infinita misericordia nos ha guardado. Voltea a ver un año, no vaya muy atrás, un año, y usted va a ver de que es por la intercesión de Cristo Jesús de que el Señor no ha actuado en nuestras vidas. Es la intercesión de Cristo Jesús por la cual muchos de nosotros estamos vivos. Por la intercesión de Cristo Jesús de que familias hoy están unidas en Cristo. Hermana, ¿cuántas veces el diablo no le dijo a Dios: Señor, este hombre, esta mujer han pecado? Ha llegado el momento de destruir esta familia. Y Jesucristo le dijo: no, dale una oportunidad más. Dale una oportunidad más. ¿Cuántas de nuestras peleas como esposo y esposa no deberían haber terminado con nuestras familias? Pero por la misericordia de Cristo Jesús todavía estamos aquí. ¿Cuánta de la iniquidad de nuestros hijos no merecía una retribución de Dios? Pero Cristo Jesús los ha guardado. Hermano, hermana, usted y yo estamos vivos porque Cristo Jesús intercede por usted y por mí. Usted y yo estamos delante de Dios porque Cristo Jesús intercede por usted y por mí. Hablaba el domingo pasado acerca de la tentación. Hermano, Dios nos libra de entrar en ciertas situaciones en nuestra vida, no porque usted y yo no queramos, no porque usted y yo tengamos temor de Dios, sino que porque Dios en su infinita misericordia nos guarda de no meternos en situaciones que no vamos a poder manejar y nos aparta del mal.
Él es el que intercede por nosotros, hermano, hermana. Dice la palabra ahí en 2 Timoteo 2:13, dice que aunque usted y yo seamos infieles, Él permanece fiel. Apocalipsis 19:11 dice la palabra del Señor de que el nombre que Jesucristo trae cuando regresa con su santo es fiel y verdadero. Hermano, hermana, Él es el único fiel. Él es el único fiel. Él es el único que está intercediendo delante de nosotros, delante de Dios por nosotros. Él es el único fiel. Nuestra esposa, nuestro esposo nos aman. Pero el amor de la esposa llega hasta cierto punto. El padre, la madre ama. Pues dice la palabra de Dios de que aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo esto, Dios me recogerá. Muchos padres y muchas madres no aman como deberían, pero aunque amaren, no llegan al amor de Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús ama su alma. Él es el que verdaderamente ama su alma. Hermano, hermana, también quiero decir de que obviamente vivimos en este mundo y muchos hemos venido de religiones. Quiero decirle que Jesucristo es el único intercesor. No hay otro intercesor, no hay santos que intercedan. Hablando de muertos, no hay virgen que interceda. No hay sacerdotes que interceden. Solamente Cristo Jesús es el único intercesor. Primero de Timoteo 2. Versículos del 1 al 6. ¿Lo tenemos? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Oiga, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. Y vengan al conocimiento de la verdad. Oiga, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay santos muertos, no hay vírgenes. No le voy a orar a mi mamá porque mi mamá me cuida desde el cielo. Eso es brujería. Eso es hechicería. No, mi mamá era la única que me quería en este mundo. Ella está muerta y el Señor la va a escuchar. Hermano, muchas veces dijimos eso en ignorancia, porque no sabíamos, porque eso fue lo que nos inculcaron. Pero usted y yo tenemos que saber de que la palabra de Dios dice que el Señor quiere que usted y yo vengamos a la verdad. Y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único que intercede por usted y por mí. Es nuestro trabajo interceder en vida. En vida. Pero ningún muerto tiene testimonio delante de Dios, tiene acción delante de Dios. Solamente Jesucristo. Hebreos 4, del 14 al 16. ¿Lo tenemos? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Jesucristo, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice la palabra
de Dios, de que es Jesucristo, el único que está ahí. Y en otra parte dice de que tal sumo sacerdote nos convenía. Vea que ahí la palabra nos dice de que Cristo Jesús dice, Él puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque si no dice uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si hay alguien que entiende lo que usted está pasando, es Cristo Jesús. Si hay alguien que entiende la prueba que usted está pasando, la tribulación que está pasando, la tentación que está pasando, es Cristo Jesús. Dice ahí que en todo fue semejante a nosotros. No hay nada que usted no le pueda decir a Cristo Jesús. No hay ninguna tentación, ningún pecado que usted no le pueda confesar a Cristo Jesús. Él entiende. Vea que aquí no está diciendo la palabra que vayamos a hacer pecado, sino que en toda nuestra tentación usted puede venir a Cristo Jesús, puede confiar en Él. Él es el único que va a interceder por usted. Él es el único fiel delante de Dios por usted, por mí. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano, hermana. La gloria sea a Cristo para siempre, ¿verdad? Bendito sea Él. Pongámonos de pie, vamos a orar.